Buenas tardes a todos. Estamos en el primer Simposio Nacional Derechos y Deberes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Y es un placer para nosotros poder contar en este evento con la participación de grandes expositores y profesionales del tema. El doctor Gabriel Mesa Nichols, médico cirujano de la Universidad CES, médico patólogo de la Universidad de Boston, máster en Administración en la Universidad de Los Ángeles y gerente general de EPS Sura desde el 2008, se encuentra con nosotros y nos hablará sobre derechos y deberes desde la perspectiva del asegurador. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes para todos, es un placer estar acá acompañándolos hoy a darles una perspectiva más sobre el sistema de salud y sobre lo que está pasando en Colombia con nuestro sistema. Creo que es importante y nos compete a todos. Veo muchos usuarios y me alegra, muchas personas de las ligas de usuarios, y yo creo que parte del problema que tenemos hoy es que nos hemos desentendido del problema que tiene el sistema para dejárselo simplemente al Congreso o al ministro o a los gobernantes de turno, y realmente el sistema es de los colombianos y tiene que existir para darle resultados en salud a los colombianos. No tiene otra razón distinta de existir que esa, y por esa razón es importante que los que son dueños del sistema, que somos los ciudadanos, pues entendamos la problemática y nos apersonemos de esa problemática. Entonces, pues todos hacemos parte de una realidad, todos tenemos una responsabilidad, y en esto, digamos, desde la emergencia social, 3 años de crisis intensa, digamos, del sistema de salud, yo creo que cada uno de nosotros, y sobre todo nosotros que estamos en posiciones que nos permiten contribuir a la solución de los problemas, nos tenemos que cuestionar al final del día y decir, ¿yo qué he hecho para solucionar los problemas de este sistema? ¿Yo cómo contribuí a generar más soluciones que problemas? Y yo parto de esta frase, que es una frase que uso bastante. Este señor que sale aquí se llamaba Jonas Salk y fue el médico que lideró el equipo que descubrió la vacuna contra la polio, un equipo de 20.000 médicos con más de un millón de niños en esos estudios. Cuando finalmente la vacuna sale en 1955, a él le preguntan, doctor Salk, ¿usted es el dueño de la patente de la vacuna? Y él dice, el sol no se puede patentar, la vacuna es de la humanidad. Y yo creo igual que el sistema de salud colombiano no es de las EPS ni es de los médicos, es de los colombianos, y así debe ser. Entonces yo aquí, digamos, parto de varias responsabilidades, de varios puntos de vista para esta presentación. Hablo como padre de familia, hablo como colombiano, hablo como administrador de salud, como médico, como gerente de EPS Sura y como líder gremial. O sea, no hablo solamente como, vea, lo que pasa es que lo que está pasando en las EPS es esto, sino el problema que tenemos los colombianos con este sistema es este, aquel y el de más allá. ¿Para qué estoy acá? Pues uno podría estar para defender posiciones ciegamente, pero realmente no es para eso que estoy acá. Estoy para escuchar, para entender, para construir, sobre todo construir el sistema de salud que nos merecemos, el sistema de salud que nos soñamos, de un sistema del que nos sintamos orgullosos todos los colombianos, que garantice el derecho a la salud y que contribuya a un mejor futuro. Este señor que les contaba, Jonas Salk, él decía, nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros, y por eso yo digo, estamos aquí para ser buenos ancestros. En 10 años nuestros hijos nos van a preguntar cuál fue el sistema de salud que les dejamos, y más vale que tengamos una buena respuesta, porque si no nos van a juzgar por el sistema de salud que dejamos acabar o por el que tenemos en ese momento. Yo soy el gerente de EPS Sura, simplemente quiero decir desde la perspectiva de Suramericana. Suramericana se suscribió al Pacto Global en el año 2010. El Pacto Global tiene unos aspectos importantes, pero el 10º punto se llama anticorrupción, prevenir cualquier tipo de corrupción, incluida la extorsión y el soborno. Es muy claro que es un lineamiento de la compañía, ser absolutamente seguidores de la ley, pero también igual van a ver en términos de recursos, que uno de los problemas que tiene el sistema es la falta de transparencia, que es necesario con lo que pase con el sistema que haya una absoluta claridad y transparencia en cómo se mueve la plata de la salud. Hay 3 premisas fundamentales. La primera, la salud es un derecho en Colombia, eso no tiene discusión. Indudablemente la salud es un derecho, la Corte Constitucional dijo en 2008 que es un derecho fundamental. Antes del 2008, antes de esa sentencia, era un derecho económico, social y cultural, pero es un derecho y eso no cabe la menor duda. Por eso no es un privilegio, sino que es un derecho al que todos tenemos que acceder. La única razón de ser de un sistema de salud es mantener y mejorar la salud de la gente. Eso es muy importante. El tercer reto para Colombia es equidad, es decir, que todos los colombianos puedan recibir un tratamiento digno
calidad, que sea de buena calidad, eso incluye acceso y transparencia, como decía ahorita. Entonces, hay 4 preguntas que yo quiero responder, que si soy exitoso en esta presentación, pues finalmente ustedes serán capaces de responderlas. ¿Qué está pasando con la salud en Colombia y en el mundo? ¿Es bueno o malo el sistema de salud colombiano? ¿Por qué estamos en esta crisis y cuáles son las soluciones y qué hay que hacer para sacar el sistema adelante? Como decía ahorita, indudablemente esta es la crisis más profunda que ha tenido el sistema de salud de los colombianos, y digo de los colombianos porque no es de las EPS, lo repito, ni de las clínicas ni de los médicos, le pertenece y debe existir para dar resultados en salud. Esa es la razón de ser. Cuando empezó, digamos, toda esta crisis, yo decía, bueno, ya se va a solucionar el problema, es una oportunidad. Hay un libro del 2009 bastante interesante que tiene 7 lecciones para liderar en crisis. La 5ª lección es nunca desperdicie una buena crisis. Entonces yo decía hace un año, decía, bueno, esta es la oportunidad de sacar el sistema adelante. Esta crisis va a permitir tomar las decisiones que no hemos sido capaces de tomar como país, pero yo hoy digo, ¿por qué no se ha resuelto la crisis? Y me parece importante que nos situemos en este plano que hay aquí. Este plano, pues, sencillamente tiene, digamos, 2 ejes, inflexibilidad y ya, digamos, los cambios que hay que hacer, y vemos que todos los actores se sitúan en dos partes, digamos, del plano. Unos que dicen que hay que hacer unos ajustes al modelo y otros que dicen que hay que acabar básicamente con el modelo, acabar con las EPS. Y yo creo que esa es la pregunta equivocada. Yo creo que mientras no nos sintamos que tenemos un objetivo común y es la salud de los pacientes, va a ser imposible encontrar las soluciones más adecuadas para el país. Podremos encontrar las soluciones más adecuadas para unos u otros actores, pero no las mejores soluciones para los colombianos y para los pacientes que son quienes las necesitan. El problema es que todo el mundo siempre piensa que tiene la razón. Esto lo dicen, pues, lo decía este pensador en particular, que lo que propuso fue destinar el 15% de la plata a la guerra de Irak para dedicarla a la educación, pero yo creo que tenemos que pensar distinto también en salud en Colombia y ser capaces de pensar que no tengo yo la razón ni la tiene el de lado, sino que la razón, realmente la mejor solución para Colombia la construimos conjuntamente con los usuarios, con los médicos, con las EPS, con el gobierno, etcétera. ¿Cómo funciona en términos generales el sistema? Que es muy importante entenderlo. Voy a hablar del régimen contributivo. Hay un trabajador que se gana $1.000.000, aquí está el ejemplo. Este trabajador cotiza el 4%, o sea, $40.000 mensuales a la EPS, y su empresa cotiza $85.000, el 8.5%. La EPS recoge $125.000, los manda al FOSIGA y el FOSIGA le devuelve a la EPS digamos una plata por cada miembro del grupo familiar, se llama una prima, una unidad de pago por capitación, la famosa UPC. Si yo soy solo en el mundo, pues me manda una sola prima a mí, que es de $47.000 este año. De los $125.000 que yo coticé, quedan sobrando $80.000, por aquí creo que lo tapará el televisor, pero aquí dice $80.000, que quedan en el sistema. O sea, la EPS recibe $47.000 para darle salud a esa persona durante un mes. Resulta que hay otro colombiano que se gana el mismo $1.000.000, este de acá, pero este tiene 8 hijos y una esposa, que lo vemos acá. Manda los mismos $125.000 al FOSIGA, pero el FOSIGA me devuelve 10 primas a la EPS, o sea, $470.000, 47.000 por 10, quedando faltando más o menos $350.000 que quedan aquí en rojo, que se cubren con el primer trabajador que no tenía beneficiarios. Entonces, primer punto, el sistema de salud colombiano es solidario. Eso es muy importante, esa solidaridad es uno de los logros que este sistema ha tenido que no se puede perder. Más aún, de esta plata que recoge el FOSIGA, el 0.17 se va para pagar el régimen subsidiado, es decir, una plata de ahí se va para pagar el régimen subsidiado. La EPS tiene 2 funciones, asumir el riesgo, ¿cierto? Gestionar el riesgo en salud y gestionar la plata que recibe por cada usuario. Vamos a mirarlo un poquito más en detalle. Entonces, los que quieren acabar con el sistema y con el aseguramiento dicen la intermediación y las EPS se deben acabar. Y yo estoy de acuerdo, si las EPS son meramente intermediarios, si yo por pagar $100 cobro $10 y yo no agrego valor, yo no debería existir. O sea, si yo soy simplemente un peaje, yo no tengo razón de existir. Pero yo como empresa promotora de salud tengo 2 funciones fundamentales y ahí es donde el sistema tiene que ajustarse para garantizar que eso se cumpla. Gestionar los riesgos en salud y gestionar los recursos. ¿Qué quiere decir gestionar los riesgos en salud? Quiere decir hacer una prevención estructurada, es decir, buscar los pacientes que tienen más probabilidad de enfermarse y evitar que se enfermen, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que tienen más riesgo de cáncer, traerlos tempranamente antes de que se enfermen y hacer una gestión de las enfermedades crónicas. Si ustedes están siguiendo lo que está pasando en Estados Unidos, el famoso Obamacare, pues el plan de salud de Obama,
que lo que busca es que 50 millones de norteamericanos que no tienen sistema de salud tengan sistema de salud. Entre otras cosas, exige a las EPS de allá, que se llaman HMOs, que no tengan exclusiones ni preexistencias, es decir, que tengan que atender a todo el mundo y tratarlo. En Colombia nunca han existido exclusiones ni preexistencias por la ley. Es decir, si usted va a una EPS y dice, tengo cáncer, tengo SIDA, necesito un trasplante, la EPS tiene que recibirlo, a tratarle el cáncer, el SIDA y hacerle el trasplante, porque así lo tiene en Colombia, definido desde siempre, que es lo que Estados Unidos está bregando a hacer y que no ha podido hacer. Entonces la EPS asume el riesgo, aquí está también pero no se ve, y finalmente la gestión de los recursos pues recibe una prima de 47.000 pesos al mes que debe ser suficiente, que le tiene que alcanzar, y vamos a entender un poquito más sobre eso. Entonces, simplemente hago un símil, una aseguradora, usted compra un seguro para su casa, el seguro que le cobran es proporcional al riesgo de que la casa sufra un evento pues malo y el costo de la casa. Entonces usted le dice, su seguro para la casa le vale 500.000 pesos al mes. Si usted su casa se le cae en un terremoto, la aseguradora le paga su casa, es decir, la aseguradora no es un intermediario. Lo mismo pasa hoy en la salud, si usted se enferma, la EPS le paga su cuenta, la EPS no es un intermediario, asume el riesgo directamente y eso es muy importante. Hay una reflexión que yo le quiero dejar a este auditorio, en cualquier sistema de salud, alguien tiene que asumir el riesgo. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y si las EPS se acaban y el paciente va y consulta a los hospitales? Los hospitales asumirán el riesgo, o si el paciente no tiene acceso, el paciente asume el riesgo y lo termina pagando de bolsillo o termina muriéndose porque no fue capaz, no pudo acceder al sistema de salud. Entonces es importante recordar eso. Simplemente un ejemplo para ilustrar lo que les acabo de decir, en EPS Sura hay 1,5 millones de afiliados. Este es el número, digamos las cuentas para ilustrar cuál es la protección financiera que entrega el aseguramiento. Estas son cuentas del año 2010 que pagó EPS Sura de pacientes. En la barrita azul vemos gente que se ganaba menos de 2 salarios mínimos, en la barrita roja entre 2 y 5 y en la barrita verde más de 5 salarios mínimos. Estas son cuentas muy pequeñas, cuentas de menos de 50.000 pesos, y aquí arriba es el número de cuentas, entre 50 y 100.000, entre 100.000 y 2 millones, pero miren estas acá, por ejemplo, cuentas entre 2 y 5 millones, entre 5 y 10 millones, entre 10 y 100 millones, cuentas de 7.894 cuentas, cuentas entre 100 y 400 millones, 426 cuentas. Y vemos que estas cuentas de aquí para arriba son cuentas que hoy fácilmente quebrarían una familia de 2, estrato 2 o estrato 3, porque realmente hay una protección. Yo me gradué de médico en el 90 y me tocaba ver cómo los pacientes se morían en el hospital porque sencillamente no había plata para tratarlos y los profesores decían, este paciente necesita esto, pero no hay plata, entonces está aquí porque se va a morir. Eso no pasa en Colombia hace mucho tiempo y se nos olvidó que eso no pasa en Colombia hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con la plata que entra a una EPS? Que es importante que la entendamos también. De 1.000 pesos que recibe una EPS como Sura hoy, se gasta 920 pesos pagando cuentas de la salud, pagándole a los hospitales, a los medicamentos, a los médicos, etcétera. Se gasta entre 80 y 100 pesos para la administración, el sueldo mío, el sueldo de la gente que trabaja conmigo, y si hay utilidad, o sea, si queda plata al final del ejercicio, está entre el 0.8 y el 1%, es decir, de 100 pesos que me entraron, me quedaron 80 centavos, digamos, de utilidad. Así funciona más o menos. Entonces, una pregunta para empezar a hablar de unos temas de salud es, en el sistema de salud actual, ¿a quién le conviene tener colombianos sanos y fuera del hospital? Realmente, pues la respuesta es a las empresas promotoras de salud. Si hacen su trabajo bien hecho, a mí me interesa que la gente esté más sana y no se hospitalice. O sea, esa debe ser la razón de ser mía, mantener la gente sana. El negocio mío tiene que ser la salud y no la enfermedad. Igual al gobierno también le interesa. Y si logramos articular los incentivos, que ahí está la clave, con las clínicas y con los prestadores, a las clínicas también les tiene que interesar que solamente le lleguen a aquellos pacientes que deben llegar allá, con sus determinados niveles de especialización. Entonces, las EPS tienen unas funciones hoy que son desagradecidas, yo lo digo aquí, son desagradecidas pero muy importantes, y las funciones de las EPS son exigir resultados en salud, decirle a una clínica, ¿por qué a usted se le están infectando el 10% de los pacientes con esta cirugía si el estándar normal en el mundo es el 3%? Negociar y controlar las tarifas. ¿Usted por qué me está cobrando 20 millones de pesos por este procedimiento si realmente este procedimiento se puede hacer por 10 millones de pesos? O sea, la EPS le toca ser el agente que cuida los recursos y así tiene que funcionar. Velar porque los servicios que se presten sean pertinentes. ¿Usted por qué le hizo esta cirugía a este señor si no estaba indicada? O sea, es un agente que existe para proteger inclusive los derechos de los usuarios. Por eso nosotros nos hemos equivocado como EPS
en no construir unas asociaciones de usuarios más fuertes, que realmente para eso tenemos que estar. Buscar eficiencias y evitar reprocesos e interactuar con el gobierno. Entonces nos dijeron, por ejemplo, en esta crisis, Colombia se gasta más en salud que Japón, el Reino Unido y Canadá. Yo la verdad pues quedé como preocupado y dije, yo voy a buscar datos. Y me encontré estos datos de una revista internacional bastante seria y bastante reputada que se llama el FTI Journal, esta que ven acá, de septiembre del 2011. Y lo que esta gráfica hace es que compara el porcentaje del gasto en salud de los países. Aquí abajo dice 6, 8, 10, 12, 14 y 16%. Y aquí está el tamaño del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la plata que le entra al país con los impuestos y demás. Entonces, y el tamaño del círculo para cada país es el gasto per cápita, cuánto se gasta por cada ciudadano del país. Entonces vemos, por ejemplo, Estados Unidos se gasta el 16% del Producto Interno Bruto y se gasta $7.000 per cápita por usuario. Vemos, por ejemplo, Canadá, se gasta el 10% y se gasta alrededor, aquí está más o menos $4.000 por persona, pues por usuario. Miren, Japón, por ejemplo, Japón se gasta el 8% y se gasta más o menos $3.000 por persona al año. Si graficamos Colombia, partiendo de que en Colombia nos gastamos 40 billones de pesos, que realmente no es tanto el gasto público en salud, pero supongamos que fuera 40 millones para ser más generosos, estamos hablando más o menos de $493 per cápita por año. Si graficamos a Colombia en este plano, estaríamos acá. Mire el tamaño del círculo, mire comparado con el resto de los países, mire el tamaño del PIB, es un PIB chiquitico, pero realmente somos bastante eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos han dicho toda la verdad con lo que hace el sistema de salud colombiano hoy. Miremos el PIB de Colombia, este es el Producto Interno Bruto de Colombia, aquí vemos año 90, 2000, 2005, 2010, y vemos cómo ha crecido. Aquí empezó el sistema de salud colombiano. No estoy diciendo que el PIB se desarrolló gracias al sistema de salud, pero obviamente es un tema de equidad importante y desarrollo de un país. Pero comparemos ahora el PIB de Colombia con el de Canadá. Miren el de Canadá, y cuando ponemos a Colombia en la misma escala es chiquitico. Es decir, tenemos un PIB mucho más chiquito, lo gastamos en un porcentaje parecido al de Canadá, pero son mucho menos dólares, son 400 contra $4.000. Hay una encuesta, no hay muchos datos, pero la Organización Mundial de la Salud dice que un sistema debe proteger financieramente a los usuarios. No hay muchos datos, pero por ejemplo esta es una encuesta del colombiano de julio del año pasado, donde le preguntan a la gente si ahorra o no ahorra la prima. Resulta que 3/4 partes de la gente se gasta la prima, digamos, dicharacheros, disfrutan la vida cuando la tienen. Hay una 1/4 parte que la ahorra, pero le preguntan a la gente, ¿usted qué hace con la prima? Y miren que hoy absolutamente nadie dice, voy a guardar por si me enfermo. Pagar deuda diferente a vivienda, pagar deuda de vivienda, comprar electrodomésticos o muebles, viajar y pasear, pagar impuestos, invertir en negocio, comprar ropa, comprar carro y mercar bien. Hace 20 años, recuerden lo que decían los viejos, guarde para una enfermedad. Hoy nadie guarda para una enfermedad porque hay un sistema de salud que lo protege, que sabe que va a la personería o a la defensoría del pueblo o que va y pone una tutela y que finalmente tiene una cobertura que el Estado le garantiza. Entonces ese es un logro que no se nos puede olvidar. ¿Qué está pasando en el mundo? Este es el gasto en salud en trillones de dólares proyectado en el mundo. Aquí está el año 2011. El gasto en salud en el mundo está proyectado a duplicarse. Miren la pendiente, miren cómo está subiendo del año 2001 al 2011. Esto es un artículo de agosto del 2011. Miren cómo va subiendo la pendiente y el gasto está proyectado a duplicarse en el mundo en los próximos 10 años. ¿Qué quiere decir eso para Colombia? Que si Colombia no está preparada para enfrentar esa escalada, digamos, de gasto con la tecnología médica, no va a ser capaz de pagarlo para todos los colombianos. Miren cómo crecen. Aquí el título de esta diapositiva es podríamos dar el lujo de no liderar lo que está pasando en salud, es decir, dejar que siga sucediendo simplemente sin tomar unas decisiones concretas y sólidas de país. Miren cómo crecen el costo de los seguros de salud en Estados Unidos. Este es año 99 y miren cómo crece la inflación y cómo crecen los salarios. O sea, crece mucho más rápido, mucho más inclinado los costos de los seguros de salud que lo que crece el salario de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que a este paso los seguros de salud serán inalcanzables para la mayoría de la población. Si como país no tomamos unas políticas claras, no vamos a ser capaces de pagar la salud en Colombia.
¿Qué está pasando en el mundo? Hay 7 razones por las cuales la salud se va volviendo más costosa. Hay un perfil epidemiológico migrando a enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión, una expectativa de vida en aumento, pero hay una paradoja: mientras más vivimos, más costoso se vuelve vivir. Lo vamos a mirar más adelante. Cronificación de enfermedades que antes eran mortales. Antes la gente se moría de SIDA, hoy la gente no se muere de SIDA. La gente puede durar 20 años con SIDA con un tratamiento adecuado. Subespecialización de la medicina. Antes era el médico internista, hoy es el médico internista especialista en endocrino, especialista en páncreas. Eso es mucho más costoso que el médico general y que el médico internista. Medicamentos, dispositivos y procedimientos cada vez más costosos. En medicina, a diferencia de lo que pasa en muchas tecnologías, mientras más nueva la tecnología, no abarata los costos, sino que los vuelve mucho más caros. Consumidores informados que exigen sus derechos, y así debe ser, y demandas médico-legales. Todo esto ejerce una presión muy grande sobre los gobiernos. Miren lo que está pasando en España y en Grecia, los países recortando beneficios porque realmente no son pagables. Pero lo más paradójico de todo esto es que cuando se mira en qué se gasta la plata de la salud, se da cuenta los estudiosos que realmente tiene que ver con enfermedades crónicas, sedentarismo, dieta y tabaco. ¿Qué quiere decir eso? Que si no invertimos en promoción y prevención, en cambiar los estilos de vida para que la gente viva más sana, realmente no vamos a ser capaces de controlar los costos de la salud. Esto está llevando el mismo Journal del septiembre de 2011, dice: los costos crecientes de la salud están atando las decisiones de compra en salud, más allá inclusive del seguro público o privado, es decir, del seguro que tenga la persona, a la capacidad de pago del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo los ricos disfrutarán de promesas de acceso a nuevos tratamientos de punta, mientras que los pobres retornan a patrones de negación recurrentes que pondrán buenos resultados lejos de su alcance. Eso no nos puede pasar en Colombia. Si el sistema de salud se acaba como lo tenemos hoy y con los ajustes que es urgente hacerle, con absoluta seguridad va a empezar un tema de falta de equidad mucho más grande que lo que tenemos hoy y que lo que ha mejorado. Entonces, les mostré ahorita la expectativa de vida en Colombia. Miremos cuánto vivíamos en el año 95. Los hombres vivían 48.98 años, las mujeres 52 años. En el año 2010 los hombres viven 71 y las mujeres 77 en Colombia. Es decir, ese incremento tan sustancial de la expectativa de vida es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, como les decía ahorita, mientras más vivimos, más costoso se vuelve vivir al final, digamos, de la vida. Entonces yo aquí tengo un ejemplo que me parece muy importante para ilustrar esto. Este es mi papá fue profesor de la Universidad de Antioquia toda la vida, pues fue médico también, y en 2010 le diagnostican un linfoma no Hodgkin, es decir, un tumor gástrico de 5 centímetros. Posiblemente hace 20 años le hubieran sacado el estómago y posiblemente ya se hubiera muerto. Este año en la IPS universitaria, en otra EPS distinta, pues que acaba de decirlo, le hicieron un tratamiento con quimioterapia y el tratamiento valió 4 veces más o 8 veces más de lo que hubiera valido hace 20 años, pero hoy está en remisión completa, es decir, está completamente sano. Mi mamá en marzo del 2011, un tumor de seno, también igual hace 20 años le habían hecho una mastectomía radical, posiblemente estaría enferma, el tratamiento mucho más costoso, pero está absolutamente sana. ¿Qué le da esto a la sociedad? Le da que mis hijos tengan abuelitos por 2, por 5, por 10 años más. ¿Cierto? Eso es muy importante. Como país, ¿cómo vamos a pagar esto para toda la sociedad? No para unos cuantos. Y ese es el tema de equidad que yo digo que es muy importante, mirar como país cómo vamos a hacer esas inversiones de largo plazo para generar los recursos y para gastarlos adecuadamente para garantizar una equidad importante. Un ejemplo que yo sé que no se ve nada de atrás, pero simplemente quiero ilustrar aquí. Yo comparé en un libro de medicina cómo se trataba el infarto en 1996 y cómo se trata en el 2011. Y vemos que hay 4, digamos, etapas distintas. Aquí está en el 96, aquí está en 2011, diagnóstico inicial, tratamiento, revascularización coronaria y rehabilitación cardíaca. Y miremos que, por ejemplo, en el 96 la primera valía 2.400.000 y ahora vale 9 millones. La segunda vale 5.000 pesos diarios y ahora vale 7.500. La tercera valía 11 millones, ahora vale 20 millones si a uno le pone un stent. Y la cuarta pues valía, no se hacía y hoy vale 800.000 pesos. Es decir, hace 20 años tratar un paciente de estos valía 14 millones de pesos, hoy vale 30 millones de pesos. La pregunta es muy sencilla, porque miren que la mortalidad
se bajó del 18% para infarto agudo del miocardio al 7%, es decir, menos de la gente se muere hoy de lo que se moría hace 20 años cuando le da un infarto. Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿cuál tratamiento quiere usted para usted? ¿El tratamiento de los 40 millones de pesos o el tratamiento de los 13 millones de pesos? Yo creo que todos decimos que queremos el tratamiento con la menor mortalidad. La segunda pregunta es: ¿cuál es el tratamiento más equitativo para su vecino? No solamente para usted, sino para el que está al lado. Y debe ser el mismo tratamiento suyo, debe ser absolutamente igual. Y la tercera es: ¿cómo puede Colombia pagar precisamente ese tratamiento para todos los ciudadanos? Entonces decíamos que, de hecho voy a pasar aquí rápido, que la prevención es la base de lo que tenemos que hacer, ser capaces de enfocarnos en aquellas enfermedades que son más costosas. Y miremos esta gráfica que es muy interesante: el 5% de la gente se gasta el 25% de los recursos, el 1% el 35%, el 5% el 60% y el 10% el 70%. Es decir, muy poquita gente se gasta la mayoría de la plata, porque muy poquita gente se va enfermando, digamos, grave y va consumiendo más de los recursos. Pero lo que es más interesante acá es que esas enfermedades son diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad coronaria, asma y depresión. Las 5 enfermedades son gestionables desde el nivel básico, desde la prevención. Por eso es muy importante igual tener un esquema basado en prevención, y es fundamental. Miremos para EPS Sura, por ejemplo, cómo se comportan esos números, y vemos que son iguales. El 0.6% de la población se gasta el 26% de los recursos, y vemos que las enfermedades son prácticamente las mismas, apareciendo linfomas y leucemias, por ejemplo, porque los medicamentos biológicos son mucho más costosos. Cabe decir aquí que también aparece la obesidad, porque la cirugía bariátrica también es uno de los procedimientos más costosos por la frecuencia que tiene, pero también va ligada a no tener estilos de vida saludables. O sea, tener que hacer cirugías bariátricas es haber renunciado a tener estilos de vida saludables que permitan que la gente enflaquezca mediante el ejercicio y la dieta adecuada, y recurrir pues a un tema quirúrgico mucho más complejo. Entonces, desde la perspectiva, digamos, del aseguramiento, ¿qué es importante? Es importante que una EPS vele porque usted esté más sano, que usted tenga la confianza que en su entidad promotora de salud realmente van a buscar que usted no tenga enfermedades que son prevenibles. Y quiero partir de un ejemplo. Estos son datos concretos, digamos, de EPS Sura. El riñón se daña por 2 causas principalmente: por la hipertensión y la diabetes. Pero si la hipertensión y la diabetes se tratan, el riñón no se daña y lo acompaña a uno hasta el final de los días. Cuando el riñón está perfecto, digamos que uno está en estadio 0 de daño renal. Cuando el riñón ya no funciona y uno necesita diálisis o trasplante, está en estadio 5. Entonces, aquí en esta gráfica vemos para EPS Sura pacientes en estadio 3 y en estadio 2, y pacientes en estadio 5 muy planos, es decir, poquitos pacientes progresan al daño renal final porque hay una búsqueda activa de pacientes, y eso tiene que ser cada vez mejor. Nosotros sabemos que nos falta encontrar 100.000 hipertensos. Por los números que tiene Colombia, pues si la masa es igual a la de Colombia, hemos encontrado 130.000, nos falta aún encontrar 100.000 hipertensos que están caminando a la calle que no saben que son hipertensos. La función de la EPS y los médicos de familia es encontrar esos hipertensos y traerlos y tratarlos lo más tempranamente posible. Vienen pacientes en estadio 5, también cada vez menores. Esto es tiempo, aquí empieza 2010 y 2012, sencillamente es un programa que funciona y funciona bien. Pacientes con VIH-Sida, también cada vez hay más pacientes, pero se hospitalizan la décima parte de lo que se puede hospitalizar en Colombia, lo que está permitido por la ley, porque hay un programa que permite que todos los pacientes que están con VIH-Sida tengan un seguimiento para garantizar que se tomen los medicamentos adecuadamente y que no terminen hospitalizados, porque a nadie más que a la EPS le interesa que el paciente no esté hospitalizado. Recuerden, como les decía ahorita, es el actor que le interesa más que haya pacientes sanos y fuera del hospital. Un reconocimiento igual que hace, por ejemplo, la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud acerca de ese programa, que funciona bastante bien. Entonces, ahorita hablábamos del cuidado, y yo creo que aquí, hablando de deberes y derechos, es muy importante tener en cuenta que el 80% del cuidado de una persona lo hace la misma persona. O sea, el médico solamente puede hacer un 20% del cuidado. Realmente la persona está consigo misma 24 horas al día, 7 días a la semana. Uno está con el médico, en el mejor de los casos, cada 2 días, pues si es un médico que lo ve cada 2 días. Entonces, por eso es tan importante enseñarle a los usuarios, a los colombianos, a cuidarse ellos mismos, porque si ellos no son responsables, pues nadie podrá hacerlo por ellos. Y aquí vemos este cuadro que es muy interesante. De 1.000 personas en población en riesgo, 750 tienen síntomas, 250 consultan al médico general una vez por mes, 14 van a un especialista, por aquí vamos, 7 ingresan a un hospital y 1 termina en un hospital de alta complejidad. Y es como esta ecuación inclusive se voltea para que la gente se cuide mejor y no termine
con una cantidad de gente teniendo que acudir al hospital porque no recibió un tratamiento y una educación adecuada en el transcurso del tiempo. Sabemos que en el modelo, por ejemplo, en Estados Unidos es 94% de servicios médicos y 4% de prevención, y creemos que en Colombia es parecido, pero creemos que eso hay que invertirlo necesariamente, que realmente solamente el acceso a la salud impacta los resultados en salud más o menos en un 10%. Los resultados en salud de la gente se ven a la genética, al ambiente y a los comportamientos en salud en un 50%. Si esos comportamientos en salud no los impactamos de una manera coherente, va a ser imposible que cualquier sistema de salud sea capaz de garantizar resultados buenos para la población. Una estrategia que creo que es fundamental de lo que tienen que hacer las empresas promotoras de salud, del cuidado, enseñar a cuidarse, enfocados en aquellos riesgos que son más importantes para la población y para la población que uno tiene a su haber, y creo que tiene que haber estrategias muy claras articuladas con las secretarías de salud y con el gobierno nacional, con el ministerio, para que eso realmente impacte en esos pacientes que son de más alto riesgo. Entonces hemos dicho, oiga, pero si tuviéramos un sistema de salud como el de Canadá estaríamos muy bien, ¿cierto? Y yo quiero simplemente 2 diapositivas sobre Canadá. En agosto del 2011 el ex primer ministro del Canadá dice, nuestro sistema de salud universal es financieramente insostenible. Si seguimos así hay una crisis que es inminente, y dice que el costo de la salud aumenta un 5 o un 7%, mientras que el PIB que les mencionaba ahorita crece mucho más lentamente. Entonces este estudio muestra los tiempos de espera en Canadá. Y miremos simplemente, no se ve, pero les voy a leer por provincia, y este es el tiempo de remisión entre el médico general y el especialista, y estamos hablando, la barrita más oscura es 2010 y la barrita más clara es 2011, cómo aumentan los tiempos de espera en 2011, y estamos hablando en promedio 8 semanas de médico general a especialista. En Canadá, dice, médicos de 2 especialidades encuestados en 10 provincias canadienses reportan un tiempo total de espera de 19 semanas entre la remisión del médico general y el tratamiento de elección. Este es el periodo más largo desde que se empezó a medir en el 93. Los canadienses esperan casi 3 semanas más de lo que los médicos consideran razonable para un tratamiento electivo. Y aquí vemos simplemente cómo para las distintas especialidades, por ejemplo, neurocirugía, 26 semanas para tratamiento del neurocirujano y 11.4 semanas para el tratamiento, 11.4 semanas, es decir, 40 semanas para recibir el tratamiento por neurocirugía en Canadá. En Colombia, ¿cómo estamos? Miren en días, ya no en semanas, en Canadá, en España y en Colombia, consulta especializada y cirugía programada, y miren esto que es muy importante, de la Defensoría del Pueblo, del año 2009, y habla de los tiempos de espera reportados en Colombia en todas las EPS, y hablamos medicina general 4,97 días, especialista 18,6, cirugías 30,12 días, exámenes de laboratorio 3,79 días, imágenes diagnósticas 8,49, odontología 6,35. La misma Defensoría dice en el mismo informe, en relación con la frecuencia de utilización de los servicios, se encontró que en promedio un usuario demanda 16 servicios de salud anuales, 16 servicios de salud anuales. O sea, eso necesariamente tiene que ser una materialización del acceso al servicio, porque si no sería imposible tener 16 servicios de salud anuales. En Colombia, las EPS solamente que están en la SEMI, que son digamos las EPS grandes, que son EPS Sura, pues Comeva, Salud Total, etcétera, ofrecen 350 millones de servicios al año. Eso es casi 1 millón de servicios al día. Eso es también bastante grande. Entonces se ha dicho que los resultados pues no indican lo que realmente muestran estas cifras, pero miremos por ejemplo acceso a la atención materna. Miremos cómo en el 85, el 80% de las mujeres tenía acceso a la atención materna, y cómo en el año 2010, 25 años más tarde, el 97% de las mujeres en Colombia tiene acceso a la atención materna. Miremos cómo el control prenatal para la gente más pobre mejora, pasa de aquí a acá en el transcurso de 10 años, mientras que para la gente más rica pues hay una mejoría, pero es mucho más pequeña, y esta curva es mucho más plana, que habla de equidad, que la curva que había 10 años más atrás. La mortalidad en Colombia la vemos como está reportada en Así Vamos en Salud, muy importante tener en cuenta que ha venido cayendo y que realmente la página dice textualmente, representa una disminución del 40,19% de la mortalidad materna frente al año 2000. Importante pues también entender que hay una mayor mortalidad en departamentos como Amazonas, Bichada y La Guajira, que hace que en Colombia inclusive haya un problema de equidad regional que también se debe abordar con todos estos cambios que hay que hacer en el sistema de salud. Se ha mostrado que inclusive la tasa de mortalidad materna es más plana, pero realmente eso pasa cuando cambiamos la escala.
La escala está de 47 a 120 en la página de Hacíamos en Salud. Cuando la escala se pone de 0 a 120, pues se ve mucho más plana, pero son exactamente los mismos datos, solamente con una escala diferente. El informe de salud de las madres del 2011 muestra que Colombia, entre los países, lo divide en países desarrollados y poco desarrollados. Colombia es el país número 11, después de Cuba, Argentina, Uruguay y Bahamas, pero abajo de Colombia en ese reporte están Brasil, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Chile, Perú, Venezuela, México, República Dominicana y Panamá. Entonces, realmente tenemos unos resultados que son importantes, que se pueden mejorar y que indudablemente por zonas tienen problemas muy grandes que también hay que abordar. La mortalidad infantil ha venido disminuyendo de una manera progresiva. Vemos mortalidad infantil en niños menores de 1 año. Esto es en Colombia, cada 5 años, y esto es en Latinoamérica. Y vemos mortalidad infantil en Colombia, menores de 1 año, y en Latinoamérica también cada 5 años. Y vemos también cómo hay una mejoría que nos pone en una situación mejor que muchos países de América Latina. Vacunación, por ejemplo, deberíamos estar en el 95% de vacunación, estamos en el 92%, indudablemente falta para llegar al 95% como mínimo, pero da una protección importante también, que esa protección del 92% garantiza que no haya unas epidemias como las que podía haber cuando hay unos niveles mucho más bajitos, como los que veíamos por aquí en los años 80 y principios de los 90. Actividades de promoción y prevención, finalmente, pues los resultados se ven en los indicadores, pero tenemos que tener una claridad en cuáles son los indicadores que vamos a seguir. Entonces vemos que hay 30 millones de actividades, igual que se producen para 13 millones de afiliados a las EPS del régimen contributivo de ASEMI, son 30 millones de actividades de promoción y prevención. Entonces, para ya pasar, digamos, a la crisis y hablar un poquito de las soluciones que necesitamos encontrar como país. El sistema de salud colombiano es realmente muy bueno porque es solidario, porque ha impactado la salud de la gente positivamente, porque ha disminuido la inequidad, porque ha brindado protección financiera, porque ha ofrecido un trato adecuado a los usuarios, porque es eficiente, porque ha logrado cobertura universal y porque es reconocido por los de afuera. Miremos, inclusive cuando se le pregunta a la gente en plena crisis qué opina del sistema de salud, esta es una encuesta que hizo Inbamer Gallup, 42% de la población en general dice que está mejorando, 28% empeorando, 26% en condiciones iguales y 5% no sabe. En particular, EPS Sura tiene estos indicadores que son satisfacción, 4,16. Aquí está lo que Inbamer Gallup llama apóstoles y terroristas. Apóstoles son los que dicen afiliate allá querida, que eso es muy bueno, y terroristas son los que dicen no te vas a afiliar allá que te matan, ¿cierto? Entonces vemos que hay 5% terroristas, 39% apóstoles. Inbamer Gallup habla que uno debe tener 7 apóstoles por cada terrorista para ser capaz de tener una ecuación más o menos estable desde el punto de vista de usuarios. En prestadores pues vemos unos indicadores también bastante aceptables. Entonces, si todo eso es tan bueno, ¿por qué estamos tan mal? Uno dirá, bueno, pero esto que está diciendo este señor no concuerda con la realidad que vemos en los periódicos. Realmente la perspectiva es la siguiente: el sistema de salud tiene unos componentes que son fundamentales, que hay que hacerle seguimiento y que hay que gerenciarlos día a día, que son las políticas, el financiamiento, el recurso humano, cuántos médicos y cómo y dónde están, la gestión de servicios, los sistemas de información alrededor del paciente y los sistemas de control. Y eso no pasó durante los últimos 10 años. Hubo una falta de rectoría y gerenciamiento del sistema de salud. El sistema no existió para dar resultados en salud para los colombianos, que para eso es para lo que tiene que existir. Y vemos pues básicamente, para pasar aquí, para entender digamos lo que le estoy diciendo, miremos estos titulares: SOS por la unidad de cuidados intensivos, se cerrará Lorencita, suspende cirugías en el Hospital Universitario de Popayán, el infantil define cierre de servicios, la salud barril sin fondo, denuncia muertes por mala atención en el IS, central de derroche y delitos, déficit tiene al borde del psiquiátrico de Pasto, urgencia mucho más que un problema de salud y siguen en agonía el Hospital San Carlos. Parecen titulares del periódico de hoy, o sea, uno dice estos titulares fueron de esta semana, pues la realidad es que estos titulares fueron de hace 18 años. Entonces esto nos debe hacer pensar que el sistema tuvo como un periodo, digamos, donde funcionó bien, donde fue mejorando y donde empezó una espiral descendente y donde, como les decía, la emergencia social fue la primera evidencia que el sistema estaba en problemas y donde vemos pues que desde aquí empezamos en un periodo bastante complicado hasta el momento donde estamos hoy. El primer punto que les decía es que el sistema es un sistema bueno, bien diseñado, que necesita unos ajustes indudablemente, que necesita que no haya en Colombia 70 EPS, sino que haya 15, que sean transparentes, que respondan por los usuarios, que realmente respondan ante las clínicas, que paguen a tiempo, que tengan claridad y transparencia en las cuentas.
pero el sistema no evolucionó acorde a las necesidades de los colombianos y a los avances científicos, es decir, lo que se había definido que era el POS se quedó estático y nunca se actualizó. De hecho, el POS era lo que el Seguro Social cubría en el 93 y se quedó así, con muy poquitas excepciones. Lo que sucedió fue que toda la tecnología nueva del 93 para acá, en su gran mayoría, con excepción de algunas inclusiones que hicieron el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, se quedaron por fuera del POS y aparecieron como el no POS, las famosas tutelas y los ETCs que todos conocemos. Entonces la crisis no nos debe sorprender, no debemos decir, oiga, ¿esta crisis de dónde salió? Esta crisis salió de una falta de rectoría crónica que se veía venir y de hecho pues la crisis era absolutamente necesaria por 3 razones. Por el crecimiento del no POS, porque se desvirtuó el aseguramiento, por el mismo tema que las EPS no fuimos responsables en dar la cara, en explicar dónde están los recursos, cómo se manejan, y me parece que eso es fundamental y es una premisa necesaria para el futuro, y porque no existe confianza entre los actores, existe gran desconfianza entre las EPS, las IPS, los médicos, los usuarios, el gobierno, y si no trabajamos conjuntamente por un solo sistema de salud, alrededor de los resultados en salud de los usuarios, donde todos los actores sean sostenibles financieramente en toda la cadena, va a ser imposible tener un sistema de salud articulado donde todos podamos trabajar. Miren esta diapositiva de junio 4 del 2004 de lo que era su salud en su momento, antes de llamarse EPS Sura, y decíamos los principales problemas de las EPS, y decíamos los recobros, y decíamos es una bomba sanitaria, llevamos 8 años diciéndolo, 8 años diciendo si esto no se mejora, esto va a explotar. Pues hoy explotó y llevamos 3 años o 2 años en esta explosión que realmente está en nuestras manos resolverla. Para ilustrar lo que les acabo de decir, ¿qué debió haber sucedido? Este es el plan inicial de salud, debió haber crecido de esta manera, pero la realidad es que el plan de beneficios no fue progresivo, el Consejo Nacional incluyó algunas cosas como dije ahorita y la única actualización del POS realmente que se hizo fue en enero del 2012. Lo que pasó realmente en el sistema fue algo más bien así, el POS se quedó igualito, apareció el no POS, aquí apareció una zona gris y finalmente aquí el POS se desdibuja. Ya sabemos de qué se enferma la gente en los colombianos en buena parte, ya sabemos cuánto cuesta, por lo menos mucho mejor que antes el POS, y hay lo que se llama una nota técnica. El no POS es el 25% del costo, que lo hace también inviable, y hay una zona gris importante. Este es el costo de los recobros, lo que las EPS le cobran al FOSIGA, que no está incluido en los 47.000 pesos que les contaba al principio. O sea, yo recibo 47.000 pesos por usuario, pero me dicen, lo que no esté ahí incluido, usted lo paga y viene y me cobra, ¿cierto? Pero miren cómo pasamos de 20.000 millones de pesos en el año 2002 a 2.35 billones de pesos en el año 2010, es decir, creció 118 veces el no POS. Ese crecimiento es lo que hace pensar que el sistema de salud era inviable como iba y que necesita unos ajustes urgentes y necesarios, de los cuales el más importante es actualizar el POS. Ahorita hablábamos, miren por ejemplo los comités técnicos científicos, los CTCs, cómo aumentan. Aquí está el año 2007 y miren cómo aumentan y las tutelas en cambio bajan. Pasamos de tener 800 tutelas en un mes a tener 70 tutelas, pero los comités técnicos científicos pasaron de ser 2.500 a ser 15.000 CTCs. Entonces, ¿esto pues qué refleja? Refleja que las EPS tienen una deuda, o el gobierno, el FOSIGA tiene una deuda con las EPS del orden de 2.5 billones de pesos, que hace que falte liquidez en el sistema, que las EPS también tengan una deuda importante con las clínicas y hospitales, que les deben esa plata y se la tienen que pagar, y que si el gobierno no paga la primera plata y que realmente busca un mecanismo para que esa plata le llegue directamente a los hospitales y clínicas, pues va a seguir la crisis de liquidez que afecta hoy el sistema, que parte de lo que vemos hoy es que no hay plata con que pagar a los médicos, que no hay plata con que pagar los medicamentos. Si el gobierno no busca el mecanismo para pagar lo que realmente debe, ni un peso más ni un peso menos, sino lo que realmente debe, va a ser imposible que toda la cadena, digamos, tenga los recursos para pagarse de ahí para abajo. Entonces, pues esto lo pone uno a pensar, bueno, ¿y esto cómo nos deja parados? ¿Cuál es el futuro que tenemos? Y la premisa mía es que la pregunta que nos estamos haciendo es la pregunta equivocada. La pregunta no es si se deben acabar o no las EPS, sino cuál es el sistema de salud que necesitan los colombianos. Y como les decía ahorita, en cualquier sistema de salud alguien tiene que asumir el riesgo. Si es un sistema donde hay un aseguramiento único estatal, es decir, todos los colombianos en el Seguro Social o en Caprecom, pues el Estado asume directamente el riesgo. Si es un mecanismo donde no haya EPS y donde la gente consulte directamente al hospital, pues el hospital asume el riesgo, el hospital va con su cuenta y le cobra al FOSIGA, el FOSIGA le puede decir yo no le pago esa cuenta porque le faltó la copia rosada. Si es un sistema donde el usuario no tenga acceso a los servicios, el usuario asume el riesgo y termina muriéndose por falta de acceso.
Entonces, lo digo claramente, parte del problema que tenemos es que esta es la crisis que les mencionaba ahorita, el sistema perdió su legitimidad. El sistema se deslegitimó ante los usuarios de todos nosotros cuando el presidente sale el 2 de mayo y dice, oiga, el sistema de salud es un sistema corrupto y hay que, pues básicamente lo que yo entendí en ese momento es que hay que acabarlo. Y yo estaba dispuesto a acabarlo, yo pensé que había un plan muy bueno detrás, pero realmente no había un plan B. Entonces uno lo que piensa es que si no lo íbamos a acabar, tenemos que darle la legitimidad para ser capaz de ajustarlo y para estar todos tranquilos y para tener el mejor sistema de salud del mundo que lo podemos tener, pero si somos capaces como país de afrontar el reto y abordar. Hay unos problemas estructurales que los podemos dividir en 3 categorías: aseguramiento, regulación y rectoría y flujo de recursos. Aseguramiento es tiene que haber un plan de beneficios claro, que se sepa qué está cubierto y qué no. Y tiene que haber una prima, como les decía ahorita, que se sepa cuánto vale con un estudio técnico. Tiene que haber claridad en las normas de habilitación financiera, las EPS cuántos recursos tienen que tener, las clínicas cuántos recursos tienen que tener para poder operar. Una definición del núcleo esencial del derecho, eso quiere decir hasta dónde va el derecho a la salud. ¿Qué quiere decir? Todos los niños de Colombia con déficit de atención deberán tener terapia con delfines en San Andrés una semana paga por el sistema de salud. Yo pienso que no, pero esa es la definición del núcleo esencial del derecho, yendo a un caso un poquito extremo que es de la vida real. Estabilidad jurídica, unas normas claras que sean progresivas, que permiten un mejor funcionamiento de todos los actores y que se define la naturaleza jurídica de la UPC, que eso es realmente cómo se manejan los recursos que son públicos. El flujo de recursos, las deudas entre los actores, el FOSIGA, las EPS y las IPS y la falta de transparencia, es decir, se tiene que acabar definitivamente toda duda sobre dónde están la plata, los recursos de la salud. Tiene que haber absoluta transparencia en el manejo de los recursos para todos los actores, para las EPS, pero para las IPS los resultados deberían ser públicos y que la gente los pueda consultar y saber cuánta plata se ganó EPS Sura cada año y cuánta plata se ganó cada hospital y pues posiblemente no cada médico, pero por lo menos los que participan como instituciones deberían tener una transparencia clara y completa. ¿Qué debemos hacer como país? Crear una visión única de sistema y de futuro entre todos los actores. Eso tiene que ser liderado por el presidente y por el ministro. Yo propongo un sistema de salud transparente, respetado y defendido por los usuarios, que parta de la prevención y el autocuidado, que sea sostenible por medio del trabajo articulado de todos los actores alrededor del derecho a la salud de los colombianos. Miren que en ninguna parte digo que haya EPS o no que haya EPS, pero que sea un sistema claro y que todos vamos para el mismo lado y que vamos el mejor camino para llegar allá. Mostrar cifras concretas y únicas de salud, establecer metas claras para llegar allá. En Colombia debería haber 0 niños con sífilis congénita, debe ser una meta para todos. Resolver y enfrentar los problemas estructurales que mencioné ahorita. Enfocar el sistema de gestión de riesgo, promoción y prevención. Propiciar la publicación oportuna y periódica de indicadores para todos los actores, para que los usuarios, ustedes, puedan escoger inteligentemente y puedan decir, si yo tengo hipertensión, ¿en qué EPS me van a tratar mejor mi hipertensión? Porque los indicadores están ahí publicados y comparados en internet. Si a mí me van a operar de la vesícula, ¿en qué clínica quiero que me operen de la vesícula? Porque veo los indicadores también en qué clínica tienen mayor probabilidad de éxito en mi cirugía y menos complicaciones. Garantizar la transparencia del flujo de los recursos, atacar la corrupción terminando las investigaciones pendientes de forma técnica, justa y rápida, el uso inteligente de la tecnología para poder administrar el sistema con la información alrededor del paciente, depurar los actores, que no haya, como decíamos ahorita, 70 EPS, sino 15 EPS claras, responsables, que le den la cara a los usuarios del país, que sean motivo de orgullo, como los demás actores, como las clínicas, como los médicos, como lo son hoy del país. Estimular la creación y afiliación a planes voluntarios que le quitan presión, o sea, las pólizas y las prepagadas que le quitan presión precisamente al sistema público de salud, y sobre todo desmediatizar la crisis de la salud, sacarla a los medios y que se vuelva un problema técnico y un problema del país y no un problema político y de medios. Estilos de vida saludables, como les decía ahorita, una campaña, los invito a que entren a www.cuídate que yo te cuidaré. Ahí estamos pretendiendo que los usuarios adopten estilos de vida saludables, que cambien sus estilos de vida mediante la adopción de algunas cosas, hacer ejercicio 3 veces por semana, comerme 3 frutas al día, tomarme tantos vasos de agua. Entren por favor www.cuídate que yo te cuidaré. Por favor, únanse a esta causa, que no es una causa para hacer publicidad, sino para cambiar estilos de vida y cosas, por ejemplo, cada cigarrillo menos equivale a 11 minutos más de vida. El país pues está acá en este momento, les hablaba del PIB, el futuro del país podrá ser este o este, pero creo que el sistema de salud que tengamos, que haya equidad, que haya progreso, que haya trabajadores sanos y familias sanas, pues depende mucho de la productividad del país. De manera que el compromiso es de todos, de cómo sacar el sistema de salud adelante, de cómo garantizar que tengamos un sistema de salud del que nos sintamos orgullosos. Y finalmente, pues, muchas gracias por su atención.